Saludos, agentes. La Fundación esconde horrores indescriptibles, terrores cósmicos y extrañas aberraciones. No obstante, el mayor miedo es aquel que puedes comprender de inmediato y de cuyas intenciones tienes una certeza absoluta. Examinaremos uno de los secretos mejor guardados de la Fundación, un agente de muerte y destrucción que simplemente se rehúsa a detenerse. Ítem número SCP-682. Clasificación del objeto: Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-682 debe ser destruido lo antes posible. Actualmente, no existen recursos disponibles para los equipos SCP capaces de destruir a SCP-682, siendo solo capaces de producir daño físico masivo. SCP-682 deberá ser contenido en una cámara de 5 metros por 5 metros por 5 metros, recubierta con placas de acero reforzado, resistente al ácido. La cámara de contención deberá ser llenada con ácido clorhídrico hasta que SCP-682 esté cubierto e incapacitado. Cualquier intento de SCP-682 de moverse, hablar o escapar de su celda deberá provocar una reacción inmediata de todas las fuerzas disponibles de acuerdo a las circunstancias. El personal tiene prohibido hablar con SCP-682 por miedo a provocar un estado de ira. Todo personal no autorizado que intente comunicarse con SCP-682 deberá ser restringido y removido a la fuerza. Dados sus frecuentes intentos de escape, la dificultad de su contención e incapacitación y la seria amenaza de exposición de la Fundación, SCP-682 estará contenido en el sitio. La Fundación usará sus mejores recursos para mantener toda área a 50 kilómetros a la redonda de dicho sitio libre de asentamientos humanos. Descripción: SCP-682 es una criatura grande y semejante a un reptil, de origen desconocido. Aparentemente es extremadamente inteligente, y ha sido observado manteniendo una compleja comunicación con SCP-079 durante su corto tiempo de exposición. SCP-682 tiene un desprecio por todo ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. Vea anexo 682-B. SCP-682 siempre ha poseído fuerza, velocidad y reflejos extremadamente grandes, aunque sus niveles exactos varían con su forma. El cuerpo físico de SCP-682 crece y cambia muy rápidamente, aumentando o disminuyendo su tamaño mientras consume o destruye material. SCP-682 obtiene energía de cualquier cosa que ingiere, sea orgánica o inorgánica. La digestión es aparentemente apoyada por una serie de branquias filtradoras dentro de las fosas nasales de SCP-682, que son capaces de remover materia útil de cualquier solución líquida, lo que le permite regenerarse constantemente del ácido en el que está contenido. Las capacidades regenerativas y la resiliencia de SCP-682 son asombrosas, y SCP-682 ha sido visto en movimiento y hablando, con el 87% de su cuerpo destruido o podrido. En el caso de una brecha de contención, SCP-682 deberá ser rastreado y recapturado por todas las fuerzas disponibles, y ningún equipo con menos de 7 miembros tendrá autorización para atacarle. Hasta la fecha, los intentos de escape han llegado a 17, mientras los escapes exitosos llegan a 6. Véase anexo 682-D. Anexo 682-B. Porción de la transcripción grabada de inicio del registro. Salto a 0 horas, 21 minutos, 52 segundos. Ahora, ¿por qué asesinaste a esos granjeros? Si no hablas ahora, te removeremos de este lugar y devolveremos a tu... ¿Perdón? Habla más fuerte. Mueve el micrófono más cerca. Ellos serán... Este micrófono tiene muy poca potencia. Muévelo más cerca. Su garganta está destrozada, tan solo mírala. Él no hablará.
Ellos serán asquerosos. Fin del registro. Anexo 682-D. Rupturas de contención de SCP-682. El documento contenía 6 instancias de escape de contención. Lista las designaciones y nombres del personal de la Fundación caído en combate. Mayoritariamente se trata de personal de clase D, pero la lista también incluye operativos móviles, investigadores de la Fundación y personal militar y civil. Anexo 682-N. Opciones de eliminación. Registro de eventos 682-E18. El Dr. intenta usar SCP-409 en SCP-682. El General y Dr. observan la escena. 400 horas. Exposición exitosa. SCP-682 empieza a desgarrarse en el punto de contacto, causando trauma masivo al área. SCP-682 demanda múltiples veces saber a qué se le ha expuesto. 800 horas. La cristalización inicia, expandiéndose mucho más lento de lo normal. 1200 horas. SCP-682 muestra signos de intenso dolor y empieza a convulsionar. 1300 horas. La cristalización se detiene al 62% de la conversión. El área cristalizada explota, causando daño físico masivo a SCP-682. 1400 horas. SCP-682 se recupera de la exposición, a pesar de la falta de extremidades y órganos. SCP-682 inicia su regeneración, declarando que intentará matar y consumir a todo el personal involucrado en el evento 682-E18. SCP-682 es ahora aparentemente inmune a SCP-409. El uso de otros ítems SCP para eliminar a SCP-682 deberá ser puesto a prueba en muestras de SCP-682 antes de la prueba a escala completa. De acuerdo a las recomendaciones del Dr. Véase documento 27B-6. El Dr. y el Dr. han pedido autorización para intentar eliminar a SCP-682 usando SCP-689. Dicha petición está esperando aprobación de... También se ha tomado la sugerencia del Dr. Gears de usar a SCP-182 en un intento de comunicarse con SCP-682. SCP-182 ha expresado renuencia y se niega a entrar a la cámara de contención de SCP-682 en la medida de lo posible. Fin del registro. A pesar de haber colaborado con la Fundación en algunas ocasiones en las que ellos mismos reconocen la necesidad de destruir anomalías, no teníamos registro hasta la fecha de la existencia de 682. Examinando registros confidenciales de la anomalía, es claro que su capacidad de adaptarse va mucho más allá de lo que se deja ver en este documento. Lamentablemente, la GOC no cuenta con los recursos necesarios para garantizar la eliminación segura de una criatura de este tipo. Estamos dispuestos a colaborar con la Fundación una vez más para encontrar la manera de erradicarlo, pero conociendo su manera de trabajar y el recelo con el que guardan sus experimentos y resultados, no me sorprendería que se negaran a nuestra ayuda, alegando confidencialidad. Teniendo en cuenta la cantidad de anomalías con capacidades universales y de alteración de la realidad con las que cuenta la Fundación, solo puedo pensar en dos posibles escenarios. La anomalía también cuenta con propiedades taumatúrgicas que la vuelven realmente indestructible, en cuyo caso, mantenerla contenida como hasta ahora, con los recursos casi ilimitados de la Fundación, es una solución aceptable. La segunda opción, que para mí suena más probable, es que la Fundación busca algo más de esta criatura. Hasta encontrar una manera de detener la amenaza sin arriesgarnos a hacerla aún peor. Lo único que podemos hacer es continuar poniendo en evidencia a la Fundación, esperando que se hagan responsables de sus inhumanos experimentos y exponiendo su siniestra agenda. Ayúdanos a mantener la normalidad, sugiriendo futuras entradas para investigar
y dejando tus opiniones en la sección de comentarios. Yo soy Virostris Anónimo, nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.